Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José David Payares Ospina, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNACH, sede de Puerto Colombia. Actualmente estoy en cuarto semestre. Estoy cursando la materia de física electrónica. A continuación presento mi documento de identidad como requisito para realizar este video. Pues no siendo más, a continuación voy a hacer la explicación de la tarea 1, leyes básicas de circuitos, presentado por José David Payares. Uno de los primeros conceptos es la ley de Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, donde se establece que la diferencia de potencia que aplicamos entre dos extremos en un circuito determinado es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Se complementó esta ley introduciendo la noción de la resistencia eléctrica, que es un factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje y corriente. La fórmula general de la ley de Ohm se lee de la siguiente manera: voltaje igual a resistencia por corriente. A continuación tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado debe ser forzosamente igual a cero. En otras palabras, en un circuito los incrementos en tensión es igual a las caídas de tensión. Positivo los aumentos y negativos las caídas de tensión. Dicen que los aumentos de tensión menos la suma de las caídas de tensión tiene que ser igual a cero. Tenemos la ley de corriente de Kirchhoff, otra de las leyes. Dice que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es cero. Esto significa que la cantidad de corriente que entra en el nodo es la misma a la que sale. Por otro lado, tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Se dice que la resistencia de cualquier material conductor aumenta la temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto de forma muy experimental. Se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia de un conductor a una cierta temperatura, si se conoce el valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula que tenemos aquí representada, que es de la siguiente manera: RT igual a R0 entre paréntesis 1 más AT, donde RT es igual a la resistencia del conductor a cierta temperatura. Esto es expresado en ohm. R0, por decirlo así, es igual a la resistencia del conductor en ohm a 0 grados centígrados. A es igual a la corriente de temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados a la menos 1. Indica la valoración relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en la temperatura.
Dice, T es igual a la temperatura del conductor en grados centígrados. Tenemos acá nuestra pregunta, problema, o nuestra pregunta que nos hace nuestro tutor, que dice que es una fuente dependiente de voltaje. Pues fuente dependiente de voltaje cuyo voltaje de salida depende de alguna otra corriente o voltaje en circuito, pues dice que a diferencia de la fuente de voltaje ideal, la magnitud de salida del voltaje de esta fuente no es constante, más bien está relacionado linealmente con la corriente o el voltaje de entrada. Su característica principal está representada gráficamente, como la podemos ver aquí, con un rombo, con el símbolo del rombo. Cuando el rombo contiene signos negativos de suma o resta, se hace referencia a una fuente dependiente de voltaje, que ya puede depender, como lo vemos aquí, de una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Pues esto es todo, espero que les haya gustado. Gracias.